Ok, pues vamos a empezar y vamos a leer estos versículos, que es Efesios 5. Bueno, el tema es Cristo, la cabeza de la iglesia. Discúlpenme si me ven un poquito así medio nerviosa, pero traigo así como que ahorita, no, de veras, Don Bocho me ha visitado últimamente. Pero bueno, ok, Efesios 5 del 21 al 33 vamos a leer y me voy a saltar de ahí mismo del 6, del 1 al 4, ¿ok? Dice, someteos, Efesios 5, 21 al 23, y luego Efesios 6, que está ahí adelantito, del 1 al 4, ¿sale? Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, bastante grande, ¿verdad? Y profundo, dice el apóstol Pablo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quise que leyéramos este contexto por lo que vamos a hablar ahorita, y lo único que quiero que prestemos atención es de todo lo que leímos ahorita. Lo primero que dice el apóstol Pablo, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, en el temor de Dios. Ese es el sometimiento, ¿sí? No como en los sistemas del mundo. Por eso aquí aclara Pablo, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y Pablo le está hablando a los santos en Éfeso, ¿sí? A lo que es la iglesia. No le está hablando a los que están afuera. Aquí les está hablando a los que tienen ese conocimiento ya de Dios, ¿no? Someteos, y estas palabras que estamos viendo, yo sé que de repente así como que brincamos, ¿no? Sujétate, ¿no? Pero por eso dice someteos. El sometimiento es cuando las personas están en el temor del Señor, ¿sí? No someternos, por ejemplo, los que están fuera no están en el temor del Señor, ¿verdad? Tenemos obligación de someternos, y someter es poner en orden las cosas, en el orden que Dios ha señalado, en el orden que Dios ha diseñado. Y la palabra sujetas es cuando tú y yo me sujeto de esto, ¿no? Cuando hay un viento fuerte, un huracán, gracias a Dios aquí, ¿no? Pero tuve la experiencia de estar en uno no tan fuerte, que era categoría 2 para 3,
pero se hacía todo así, mira, feo, ¿eh? Y tú te agarras, ¿no? Te agarras de la palmera o lo que encuentres y te sujetas de eso porque dices, voy a salvar mi vida. ¿Sí? Me sujeto de esto. A eso se refiere, te sujetas a algo que te va a proveer vida, que te va a salvar. Y al final Pablo aclara muy bien, pone esta ilustración, pero el apóstol Pablo está hablando acerca, como dice aquí, esto lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Y claro que esta ilustración es una aplicación para nuestra vida, para lo que es la familia, pero entendiendo lo que es cabeza, lo que es someterse y lo que es sujeción. Es lo que vamos a estar viendo ahorita en lo que les quiero compartir. Así que, pues vamos a empezar, ¿no? Desde que nuestro Señor Jesucristo resucitó y Él ascendió, nos quiso dar una posibilidad de tener una vida diferente, de tener una nueva vida, ¿no? De vivir bien. Y bueno, podemos decir, bueno, ¿qué es vivir bien? Para ustedes, ¿qué sería vivir bien? O para mí, ¿qué sería vivir bien? Yo te podría decir, bueno, vivir bien tal vez para mí sería tener una estabilidad económica solvente, ¿no? Porque eso va a traer paz a mi vida. O vivir bien es de que no me enferme nunca, de que esté sana, de que mis hijos tengan éxito, qué sé yo. O sea, podemos tener diferentes definiciones cada uno de nosotros de lo que es vivir bien, ¿verdad? Pero lo que acabamos de leer nos enseña a cómo podemos vivir bien. Sí se puede vivir bien. Dios nos dio la posibilidad a través de su Hijo de poder vivir bien, de tener una vida bien. Y bueno, una de las cosas para que podamos vivir bien es que debemos entender la temporada en la que hemos nacido tú y yo. ¿En qué temporada nos tocó nacer? Y al referirme a temporada, me estoy refiriendo a que nos tocó la temporada a ti de nacer después de la cruz, después de que Cristo resucitó y ascendió. Es decir, que tú y yo, nuestra vida está en la temporada de lo que conocemos como el nuevo pacto. Eso nos los dio Cristo cuando Él dijo, consumado es. Acuérdense, se selló un nuevo pacto, ya no más en operar nuestra vida bajo reglas, ritos y todo lo que venía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. No estoy diciendo no obedecer los mandamientos, no, o sea, el nuevo pacto absorbe todo, pero es diferente. Es una vida ya diferente. A eso me refiero cuando digo, tenemos que ubicar en qué temporada estamos, en qué temporada nacimos y también lo que nos ha tocado vivir en este siglo, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo alrededor del mundo. Porque entender y saber esto nos va a ayudar a vivir bien. Y ahorita te voy a ir explicando. Si nosotros ubicamos en qué temporada estoy, ¿sí? Veo lo que está pasando, ¿no? En este siglo que me tocó vivir. ¿Cómo voy yo y tengo que reaccionar o actuar, ¿no? Para poder vivir bien sin que eso me afecte? Y vivir bien, recuerda, no es que estamos libres de problemas o que voy a vivir, a tener una vida color de rosa, no. Nosotros necesitamos entender esto para que en medio de todo lo que estamos viendo, la decadencia que está pasando en todas las naciones del mundo, en la historia, las personas que oímos el Evangelio y que respondemos a este Evangelio, podamos convertirnos en personas que podamos vivir por encima de todas estas circunstancias, por encima de las reglas que el mundo ha establecido. Es decir, que podamos tú y yo experimentar esa libertad que ya tenemos en Cristo cuando estamos viendo la esclavitud en la que está el mundo, ¿no? La esclavitud en la que viven las personas y bueno, tristemente todavía algunos hijos de Dios por no entender en qué temporada están. Que podamos tú y yo experimentar salud, tener estar sanos cuando vemos que alrededor, o sea, hay un mundo de enfermedad. Que podamos tener paz
en medio del caos, que podamos también ser prosperados en la economía cuando hay tanta crisis en diferentes partes del mundo, ¿no? Todavía, o sea, es increíble, con tanto dinero que hay en el mundo y hay lugares en donde no tienen ni para comer. Estar estables cuando todo se está desestabilizando. Por eso es importante entender en qué temporada estoy, porque por el mensaje del nuevo pacto, el mensaje del nuevo pacto nos habla vivir la vida de la fe para que el hombre pueda vivir en la tierra conforme a la gracia que se nos ha dado, a la gracia que ha sido dispensada por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucitó de entre los muertos, para que seamos esos hijos que experimentemos esta realidad y que podamos también exportar esta realidad, ¿verdad? No se trata de que ya la experimenté y wow, nos da esa libertad, por supuesto que sí. Yo creo que todos los que estamos aquí en cierta medida hemos experimentado esa realidad en Cristo Jesús, pero también la debemos exportar. Eso es lo que nos hace embajadores, representantes del reino de Dios, ¿no? El pastor Leonel ha usado la palabra funcionarios, ¿verdad? Funcionarios del reino de Dios. Entonces, se trata de exportar esta verdad. Y la exportamos porque la hemos experimentado, porque en nuestra vida ha habido una transformación en nuestro espíritu, en nuestros pensamientos, en nuestra alma, ¿sí? en lo físico y aún también en lo económico y en lo financiero. Si se fijan, me estoy hablando de 4 expresiones que hemos estado viendo, que son las 4 patas de la mesa, para que las ubiquemos rápido. Hemos estado hablando de estas expresiones. Estas son las 4 expresiones que una verdad de Dios siempre, siempre, amados, tiene que expresar en nuestras vidas. Sí, estamos en esta verdad de Dios. Gente espiritualmente fuerte, psicológicamente lúcidos, claros, estables, físicamente sanos, listos para la obra y económicamente también con recursos para sumarnos precisamente a todo lo que el Espíritu está hablando en esta estación en la cual nos ha tocado estar. Y que no falte nada a la hora de predicar el Evangelio. Por eso Pablo decía, ténganos los hombres por administradores de la gracia de Dios, buenos administradores de esta gracia de Dios, porque si somos buenos administradores de la gracia de Dios, esta gracia se va a expresar con estas, ahora sí que vaya la redundancia de palabras, estas 4 expresiones que acabo de mencionar y que, bueno, las hemos estado viendo en los estudios. Así que tenemos que entender, amados, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo Dios quiere que funcione para vivir bien y poder enfrentar a este mundo y poder así servir a Dios de una manera eficaz. Porque, amados, si alguna de estas expresiones se debilita o se quiebra, ya sea en el espíritu, en nuestro pensamiento, en el alma, en lo económico y en lo financiero, si hay desliz en nosotros, en estas expresiones que la gracia tiene que, si estamos en la gracia, se tienen que dar en nuestra vida, bueno, vamos a tener ese desliz y ahí es en donde las tinieblas toman ventaja. Ahí es en donde las tinieblas empiezan a tomar ventaja cuando tú y yo, alguna de estas patas, vamos a llamarlas así patas para que me puedan entender, alguna de estas patas empieza a faltar. ¿Y qué va a suceder? Que seremos personas que venimos, nos congregamos, sabemos Biblia, leemos Biblia, pero nunca vamos a poder manifestar el rostro de nuestro Señor Jesucristo aquí en las naciones de la tierra. Entonces, porque bueno, ¿cuál es el propósito eterno? Que Dios sea conocido, ¿sí? Por medio de la iglesia, para darlo a conocer. Tú puedes ver en los evangelios cómo Jesús siempre quiso darse a conocer. Siempre su deseo era darse a conocer entre los hombres, porque si él se daba a conocer,
podían conocer al Padre, podían conocer a Dios. Por eso Jesús decía, ¿no? El Padre y yo somos uno, nadie viene al Padre si no es por mí. Y él era lo que más anhelaba. Por eso hablaba tantas veces, por eso él hablaba a través de ejemplos, de metáforas, de parábolas, hacía milagros, caminaba sobre el mar. Él usaba todo esto porque quería darse a conocer. Y a veces él hablaba de tal manera, que algunos dicen que era muy exagerado luego en hablar, que los mismos que vivían con él no le entendían. Pero Jesús a eso no le preocupaba, ¿no? A lo mejor no me entienden a mí, ¿verdad? Ahorita también que aquí les estoy hablando. Pero, Señor, ilumina nuestro entendimiento, ¿no? Les estoy hablando esto para llegar a donde tenemos que llegar, ¿no? Donde el Espíritu de Dios quiere que lleguemos. Entonces, a Jesús no le interesaba, no le importaba que no lo entendieran en ese momento. Él lo que quería es que las personas con las que él estuvo no negaran que, aunque no veían a Dios, no negaran que nació entre ellos, que estuvo entre ellos, que el Dios de la encarnación se encarnó en el hombre, se humilló y se encarnó en el hombre, se encarnó en su Hijo, se encarnó en Jesús. Eso era lo que a Jesús era lo que le ocupaba, ¿sí? Que no negaran que Dios no estuvo entre ellos, porque lo vieron a él. Si lo ven si me ven a mí, si me conocen a mí, si me aman a mí, verán y conocerán al Padre. Entonces, era su anhelo, él quería eso, porque el amor eterno del Padre siempre ha sido darse a conocer entre su creación, entre los hombres. Y en la suma de todas estas expresiones que acabamos de ver, en Mateo 8, si quieren anotarlo, porque no lo puse ahí, en Mateo 8, versículo 19-20, nos narra de un maestro de la ley. Estaba Jesús ahí hablando precisamente, y este maestro estaba todo atento, emocionado, y le dijo a Jesús: yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió, ¿no? Porque algunas veces Jesús respondió o inclusive decía: sígueme, ¿no? Sígueme, Mateo, sigue. Pero aquí le dijo: yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Pues así se quedó el mal. ¿De qué me estás hablando, no? O sea, ¿qué tiene que ver esto? ¿No? Yo te quiero seguir. En aquel entonces se dio un hecho cultural, en ese momento se había dado un hecho cultural en donde las zorras habían sido identificadas por Juan el Bautista como Herodes y todos los que vivían en la casa del Imperio Romano. A eso se refería Jesús cuando dijo las zorras, ¿no? Las zorras. Entonces, Jesús le estaba diciendo a este maestro de la ley, le estaba diciendo: mira, tú me quieres seguir, pero tu concepto de escriba no te va a permitir ver en realidad cómo es esto. Y no quiero, aparte, no quiero que tú me sigas, no quiero que tú me sigas. No, esta no es una mentalidad de seguidores. Esta no es una mentalidad a quien sigo, ¿no? ¿Cuántas veces? No, es que yo pertenezco a la iglesia X, al pastor Luis, si yo sigo al pastor Luis, o mi líder es este, y yo estoy con él, y yo lo sigo, y ya, lo demás no me importa, ¿no? Entonces aquí Jesús le estaba diciendo: no es así, no es así, porque si estás pensando en una mentalidad de seguidor, de líder, pues estás empezando mal, no vas a entender absolutamente nada. Y el Señor le da esta expresión que ha sido una de las más complicadas de entender, ¿sí? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si culturalmente no estamos atentos,
nos va a pasar lo que aquí le pasó al escriba, ¿no? Jesús lo que le estaba diciendo es, mira, Herodes tiene un palacio donde vivir, gobierna desde su palacio, tiene seguidores, da órdenes, le obedece. Las aves tienen sus nidos, las aves hacen sus nidos, las aves siempre andan buscando quien las guíe, quien piense por ellas, ¿no? Entonces, a eso se refería Jesús cuando dijo las zorras y las aves del cielo hacen nidos, ¿no? Por eso le dijo, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y cuando él dijo esto, no se refería para nada que Jesús no tuviera dónde pasar la noche, ¿no? ¿Dónde descansar? No, esa era lo que menos le faltaba a nuestro Señor Jesús. No le faltaba dónde vivir, dónde comer, dónde pasar la noche. No se refiere a eso. Porque muchas veces yo dije, ay, sí, pues sí, si seguimos a Jesús, olvídate de que tengas dónde dormir o dónde puedas estar, ¿no? Pero no, amados, no se refiere nada de esto. Allí la palabra cabeza es una palabra difícil de traducir, que ni los hebreos ni los griegos pudieron traducirla. Pero lo que está diciendo Jesús significa que Él no tiene un lugar donde impartir vida, esa vida que tiene. A eso se refería cuando dijo, no tengo donde reposar mi cabeza. Se refiere a que no había todavía un lugar donde impartir la vida que llevaba adentro ese Cristo que estaba encapsulado en Jesús. La palabra cabeza en la Biblia, en la mayoría, no tiene que ver con liderazgo y tampoco tiene que ver con autoridad de una persona sobre otra. La palabra cabeza en la Biblia significa dador de vida, de donde se produce vida. Eso es lo que significa la palabra cabeza. Entonces, Jesús, por eso estaba diciendo, yo no estoy buscando seguidores, yo estoy buscando un cuerpo a quien yo le pueda dar vida. Yo no he venido a ser su líder y este es el fundamento apostólico, amados, según el diseño del nuevo pacto. Tú puedes ver con los apóstoles, nunca usaron esta palabra cabeza o la figura de cabeza para señorear sobre otras personas, para liderar sobre otras personas. No, ellos entendían muy bien a qué se refería con cabeza. Eso hacen las zorras, eso hacen las aves del cielo, que andan buscando quien los guíe, quien piense por ellos. Pero el Señor no vino a buscar nada de eso. Y tampoco vino a buscar un grupo de militantes para poder derrotar el gobierno en aquel entonces que era del Imperio Romano. Muchos vieron a Jesús de esa manera. Por eso lo seguían, por eso querían. O sea, no, es que nos va a sacar ahora sí que de este gobierno, ¿no? No, para nada. Él vino a buscar un cuerpo a donde esa vida que él tenía fuera una realidad celestial y pudiera ser una realidad entre los hombres. ¿En cuáles hombres? En aquellos hombres que desearan esta vida, en aquellos hombres que tenían vida espiritual. Obviamente que antes de la cruz no sucedía todavía esto. Por eso él decía, no he encontrado todavía un lugar donde reposar mi cabeza. La eclesía, hemos hablado de la eclesía, de la iglesia. Por eso no es una organización. O sea, como congregación, por supuesto que debe de haber una organización administrativa, los congregantes, ¿no? Pero la iglesia, lo que es la eclesía, no somos una organización, somos un organismo que está vivo, y que se compone de todos los que han sido regenerados. ¿Qué entendemos por regenerados? Que hemos nacido del Espíritu, que tenemos vida espiritual y que tiene como finalidad que la cabeza, que es Cristo,
se exprese y lleve a cabo su labor y se le permita que la cabeza fluya sobre aquellos hijos, aquellas personas que han sido regeneradas. ¿Por qué Jesús busca un cuerpo donde haya personas regeneradas? Pues sencillamente, amados, porque naturalmente, hablando de que si no has nacido en el Espíritu, porque tú puedes ser congregante, puedes venir, escuchar y todo, y todavía no nacer en el Espíritu, no haber sido regenerado en el Espíritu, que aquí no sucede. O sea, todos hemos nacido del Espíritu, ¿verdad? Bueno, entonces, si estamos de modo natural, por así decirlo, si no hemos sido regenerados, no somos útiles para el cuerpo de Cristo. No podemos formar parte del cuerpo de Cristo, aunque estemos aquí. ¿Sí me estoy entendiendo? ¿Por qué? Porque su cabeza fluye, acuérdate, de la cabeza fluye vida. Él ministra la vida de aquel que quiere y anhela esa vida, que ha sido regenerado. Empieza a fluir esa vida sobre su cuerpo. Entonces, naturalmente, no podemos ser parte del cuerpo de Cristo. Era lo que le decía Jesús al maestro de la ley. Tu concepto de escriba no te va a servir para ver lo que yo quiero que tú veas, ¿no? Y experimentes lo que quiero que tú experimentes. Así que naturalmente nadie califica para ser parte del cuerpo de Cristo. Pero por la obra consumada de Cristo en la cruz, de lo que hemos estado hablando, por esta preciosa obra, se acaba con el género adámico. Recuerda que antes de conocer a Cristo, antes de la cruz, fuimos configurados en el primer hombre, que fue ¿qué? Adán. La mente adámica, todo lo que es las emociones, la voluntad, ¿sí? De Adán. Por eso la cruz viene y acaba con ese género adámico y nos hace a nosotros una nueva creación. El espíritu humano regenerado es bueno para el cuerpo de Cristo, ¿ok? Antes de la cruz, Jesús tenía ¿qué? Seguidores, eran seguidores, pero no tenía un cuerpo. Después de resucitar, Dios lo dio por cabeza al cuerpo. De manera que estamos entendiendo que ese cuerpo, el cuerpo existe completamente en la nueva creación. ¿Ok? Por eso, naturalmente, o sea, no podemos formar parte del cuerpo de Cristo. O sea, un ser humano, vamos a decirlo así, común, ¿no? Natural, no puede formar parte del cuerpo de Cristo. Y es por eso que en el cuerpo de Cristo no hay espacio para lo viejo, no hay espacio para nada natural. Aquí, amados, no existen las razas, no existen, es que bueno, aquí no hay más que, yo soy de la Ciudad de México y todos aquí son morelenses. No hay diferencia, ¿me entienden? Yo soy de China, yo soy de acá. No, en el cuerpo de Cristo no hay eso. No hay estatus intelectuales ni económicos tampoco, ni apellidos. O sea, cuánto nos falta, ¿no? Yo a veces leo y digo, ay, Dios mío, ayúdanos, ¿no? Ayúdanos a entender todo eso. Todo esto desaparece. Solamente hay espacio para algo, para una nueva creación. Es lo que se refería a 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios. Para que vayamos entendiendo entonces. Así que esta vida y este poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos, es transmitido desde la cabeza a su cuerpo, ¿sí? La cabeza que es Cristo. Y esta transmisión, vamos a mencionarlo así, es continua, es siempre. Ese fluir, amados, es siempre. Esa vida es siempre, va a ser por toda la eternidad.
O sea, ameno, wow. Pablo se refería a este poder de su resurrección que obra en nosotros para transformarnos, para que haya esa transformación y tener la mente de Cristo. Por eso Pablo decía, y yo digo, ay, yo quiero decir esto también, ¿no? Porque lo estamos experimentando, amados. Que decir esto, como decía Pablo, que el poder que levantó a Cristo de los muertos actúa poderosamente en mí. ¿Cuántos, la verdad, de los que, no me levantes la mano, ¿no? Decíamos esto? ¿Cuántos de verdad decíamos que ese poder que levantó a Cristo, que es ese poder que viene del Espíritu Santo y que fluye a través de la cabeza de Cristo, actúe poderosamente en nosotros? Mira, yo más que nunca lo anhelo y lo deseo. Porque si nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, yo me pongo a pensar en la generación que viene atrás de nosotros, en nuestra descendencia, ¿no? En mi nieto, ¿no? Digo, Señor, si no están involucrados en esto, o sea, híjoles, ¿cómo van a enfrentar este mundo? Entonces, debemos desear que ese poder actúe poderosamente en nosotros. Entonces, en esta temporada que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros, debemos anhelar, amados, ser ese cuerpo donde la cabeza, que es Cristo, pueda recostarse, pueda descansar, pueda recostar su cabeza y expresar esa vida. Porque a eso vino el Hijo de Dios. Nuestra vida, y aunque pues no nos guste mucho, ¿verdad? No se trata para qué nosotros venimos, sino para qué Él vino. Porque si no definimos para qué Cristo vino, nunca vamos a entender entonces para qué tú y yo estamos aquí en la tierra. Ahora, no estoy diciendo, entonces me olvido de estudiar, de mi propósito, no, para nada, ¿no? Seamos entendidos a lo que quiero llegar. Nunca vamos a encontrar la razón para la que tú y yo verdaderamente venimos. O sea, venimos para algo mucho mayor, amado, algo mucho mejor que wow, si logras terminar tu carrera y eres un gran empresario, wow, de verdad, wow, ¿no? O todos tus sueños los estás cumpliendo, qué bueno. Pero hay algo mucho mayor que esto, mucho más grande, que es vida. Y vida que nunca se va a acabar, vida que va a ser siempre por la eternidad. Así que, entonces, si yo encuentro la razón para la que vine a este mundo y para la que, porque estoy entendiendo para qué vino Él, para qué Él está, y yo la empiezo a entender, yo la creo, yo la abrazo, entonces, amados, nosotros podemos decir con el mayor entendimiento de esta palabra, somos salvos, estamos salvados y practicamos esa salvación, porque la cabeza que da vida, la vida de Dios, encontró un lugar donde reposar, su cuerpo, ¿ok? Él vino a ser la cabeza de un cuerpo, pero para que esto sucediera, había que convertir a Jesús cabeza de todo, ¿no? A Jesús, ese hombre, en la cabeza de todo. Ese era el camino, ese era lo que él venía a anunciar. Y lo venía anunciando desde los tiempos antiguos. Si tú has leído escrituras del Antiguo Testamento, podrás encontrar esta palabra cabeza. Por ejemplo, en Deuteronomio 28:13, Dios le decía a su pueblo que los iba a hacer cabeza y no cola. Si lo han llegado a leer, serás cabeza y no serás cola. ¿A qué se refería esto? Si tú lees no me acuerdo exactamente en dónde, sí, es Deuteronomio 28, pero si lees antes de esto te vas a dar cuenta que los iba a hacer cabeza cuando ellos lo obedecieran, cuando guardaran sus mandamientos, ¿ok?
O sea, había una condición, amados. 28:13. 28, pero ahora ya no hay, no estamos condicionados, porque Dios, y ahorita vamos a ver por qué es cabeza, y no hace nada condicionándote con autoridad o para que te sometas. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, Él hará que seas cabeza y no cola. ¿A qué se refería eso? Él estaba diciendo cómo quería que un humano común, se convirtiera de cola en la cabeza de una vida diferente. ¿Ok? Cuando la Biblia decía, no serás cola, solo cabeza, aquí venía anunciando también ya de qué cabeza estaba hablando Dios. Y vamos a poner como ejemplo, no está por aquí el chiquitín el perrito, ¿verdad? Vamos a poner como ejemplo, ¿no? Ahora que necesitaba el perrito, ¿no? Su cabeza y su cola está, ¿qué? Al final, ¿no? Podríamos decir, la cola al último, ¿sí? Y su cabeza al principio. Entonces, para entender esto, lo que estaba al último, que era la cola, que era lo que les quería transmitir Dios, es de que tenemos que entender, lo vuelvo a repetir, cuál es la historia que estamos viviendo mientras tú y yo estamos aquí en este planeta Tierra, y de lo que el Espíritu de Dios nos está hablando en esta estación. ¿Para qué? Para no quedarnos como cola nada más, o sea, para no llegar al último, ¿sí?, de lo que está sucediendo, para no llegar al último de lo que está pasando en la historia, o me perdí de lo que Dios estaba diciendo. A eso se refería. Por eso es importante entender la historia en la que estamos y de lo que Dios está hablando, para que yo no me quede como cola, sino para que esté como cabeza, porque me suministra Cristo, que es la cabeza. A eso se refiere. Si yo soy cabeza, es que tengo su vida, tengo vida, porque me está suministrando Él. A eso se refería la palabra, ¿sí? Te quiero poner como cabeza y no como cola, que siempre te quedes atrás, te quedes al último por estar afanado, entretenido, distraído, se te pasó el tren, por así decirlo, y ya te quedaste al último, amado. Entonces, o vamos a llegar en forma de vida, en forma de cabeza a la historia. ¿Por qué? Porque somos cabeza que suministra, ¿qué? Vida, o nos vamos a quedar en la posición de cola. Era lo que se refería el apóstol Pablo en Romanos 12:2, que decía, no os conforméis, no te conformes a este siglo, transformaos, entra en lo que Dios está hablando, transfórmate para que vayamos siendo renovados acá arriba, en nuestra mentalidad, en nuestro entendimiento. Señor, sácame de la mentalidad de seguidor, de líder, sácame de la mentalidad de esclavitud, sácame de la mentalidad de cola, ¿ok? Yo quiero probar la mentalidad de cabeza. Era lo que se refería a Romanos 12, para que, lo decía el pastor Leonel hace rato, ¿no? Para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que es que buena, agradable y perfecta, y no quedarnos como cola, amado. Si te quedas como cola, cuando te pisen te va a doler mucho, o la cola se te mete entre las patas. Entonces, seamos cabeza, cultivemos una mentalidad de cabeza, porque para llegar a operar en este mundo, amado, necesitamos operar con vida, ¿sí? Con vida, una vida fresca, una vida nueva, una vida que se imparte, una vida que se exporta. Y entendiendo, cabeza no es líder, no es estar a cargo de algo, de un ministerio o de la plataforma donde yo estoy, wow, qué éxito, o ando buscando a ver cuántos likes tenemos y todo, ¿no? Bueno, decimos que le den likes para que la gente se entere de esta verdad, ¿no? Pero no de la manera de que quiero tener seguidores, no, para nada. Porque yo puedo tener todos los títulos que tú quieras y ser un gran líder, tener muchos seguidores y demás, pero sabes que hay hombres,
hay mujeres que no tienen nada de esto, por así decirlo, de humanamente hablando, estudios o lo que tú quieras, pero en el espíritu son cabeza, porque donde ellos o ellas están, certifican que hay vida de Dios. ¿Ok? Entonces, cabeza y cola no tiene que ver con tu posición social y económica, primeramente. Tiene que ver con una posición en el espíritu. La cabeza es dador de vida. Donde hay muerte, llega vida. Donde hay desesperanza, llega esperanza. Ese es el concepto, ¿sí?, de cabeza en la Biblia. Cuando Pablo planteó en Efesios lo que leímos al principio, esta ilustración que puso y tomó al matrimonio, los hijos, ¿no?, como padres, él lo que estaba diciendo y quería que entendiéramos primeramente qué es ser cabeza, qué es someteos y qué es estar sujetos. Porque él dice, el marido sea cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. O sea, cuando lo lees tú con el entendimiento que te da el Espíritu de Dios, o sea, te hace temblar. Te hace temblar porque desafortunadamente, y también ha habido gente, creyentes, que siguen operando en otra temporada, en el antiguo pacto, o bajo los sistemas del mundo. Y aquí por eso Pablo fue muy claro, someteos unos a otros en el temor del Señor, ¿ok? Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Te digo, fue una ilustración del apóstol Pablo. Entonces, Adriana, si yo soy mujer sola, por la circunstancia que tú quieras, ¿quién me va a suministrar? No, cuando la palabra habla también de varón, se refiere a varona, también se refiere a mujer, ¿sí? Si no hay hombre, varón, género masculino, o sea, tu fluir, tu varón, es Cristo, esa es tu cabeza, ¿ok? No tiene nada que ver con mandar, con liderar, no tiene que ver con que, porque yo lo llegué a escuchar, es que yo soy su cabeza. La palabra lo dice, ¿no? Yo soy su cabeza y entonces me tiene que obedecer y tiene que estar sujeta a mí. O sea, nada que ver con eso, amados, nada que ver, ¿sí? Nada que ver. Tiene que ver con dar vida. Ah, ¿eres varón? ¿Eres cabeza? ¿Estás suministrando la vida que te suministra a tu esposa, a tus hijos, a tu familia? ¿La estás suministrando? ¿No? Para que se queden calladitos, como dicen, se vean más bonitos. No soy feminista, no, para nada, no, gracias a Dios por los hombres y los varones y demás. Lo que quiero es que quede claro el concepto de cabeza, ¿no? El concepto de liderar, porque ha causado mucho daño, amados, aún dentro de familias cristianas por una falta de entendimiento. Entonces, el ser varón, el ser cabeza, mujer o varón, tiene que ver con vida, con suministrar vida. Dios, el Padre le da vida al Hijo, el Hijo le da vida al varón o a la mujer, y no estamos hablando de autoridad, estamos hablando de orden creacional. El apóstol Pablo ilustró esto para hacerles ver que hay un orden creacional, pero desde entendiendo lo que es ser líder, lo que es ser cabeza como varones en un hogar o si no hay varón, la mujer. Así que, amados, el varón no está para dar órdenes, para darles órdenes a la mujer. No tiene nada que ver con eso. No le da órdenes, le da vida. Tiene la responsabilidad, todos tenemos la responsabilidad de dar vida, amados, de dar vida. Y del tipo de vida que tú y yo recibimos es lo que vamos a dar cuentas, ¿no?
vamos a dar cuentas de eso, no del tipo de órdenes que damos, porque no es órdenes, es vida, sino de la vida que damos. De eso es lo que vamos a dar cuenta. Así que, por eso digo, a veces como que dices, y causa ciertos, y dijo, ups, ¿no? Ay, haces como, porque los que estamos aquí abajo, y si estamos siendo suministrados por la cabeza, ¿cuánto de esa vida que está fluyendo en mí yo he exportado, yo doy, ¿sí? Empezando por nuestra casa. Y aquí sí me refiero a familias, empezando por tu casa, esposo, esposa, hijos, ¿no? ¿Cuánta vida estamos suministrándonos unos a otros? A eso se refiere. Fíjate, cuando Adán le dijo a Dios, ¿se acuerdan cuando comieron del árbol prohibido? Y Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste, le estaba diciendo a Dios, le estaba echando la culpa a Dios, ¿eh? O sea, no creas que a la mujer, no. Oye, ¿qué onda? O sea, pues mira la mujer que me diste, ¿no? Mira la mujer que me diste, ¿no? Le estaba echando la culpa a Dios. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Cuando Adán dijo esa declaración, es que la mujer que me diste, a partir de ese momento en la historia, se empezó a dar una jerarquía de dominio. Y esa jerarquía de dominio empezó a introducirse en la iglesia, amados. Y mientras no toquemos el diseño original como Dios lo ha establecido, esta jerarquía de dominio seguirá haciendo daño dentro de las iglesias. ¿Sabes que hay congregaciones, hay iglesias en donde la mujer no puede hablar? Y mucho menos estar acá, ¿eh? Y mucho menos estar aquí. Yo conocí a una familia que se reunían en un lugar y a ella le gustaba escuchar conferencias y pláticas de una mujer, una pastora. Pues el hombre, el varón, la cabeza, le dijo, ¿qué estás haciendo? O sea, tú no puedes escuchar a una mujer, porque la Biblia dice, y eso, ¿no? ¿Me entienden? Todo mal entendido. Entonces, esta jerarquía de dominio se dio desde ahí. Y bueno, no se diga que el hombre natural, ¿no? Lo que vemos, el machismo, nosotros aquí el machismo y en otros lugares está peor, ¿no? Hasta las andan matando a las mujeres, no, en el oriente. O sea, hay mujeres que viven encerradas en su casa, amadas. Y si te vas a asomar a la ventana, ni se te ocurra hacerlo tapada, ¿eh? Porque, andas perdiendo la vida. Entonces, puede sonar así, ay, bueno, sí, no, de verdad ha causado mucho daño esta jerarquía de dominio. Así que aquí se lo digo a las mujeres, amadas, mujer hermosa, preciosa, no estás obligada a vivir con nadie que quiera destruir tu vida, y mucho menos tu vida espiritual, ¿ok? Ahí se lo dejo de tarea. O sea, no es dar órdenes, porque cuando venga Jesús, el que nos va a pedir, no le vamos a dar cuentas de cuántas tareas hicimos, qué hiciste, qué no hiciste. Por eso Jesús a los que se acercaron y le dijeron, Señor, Señor, es que en tu nombre echamos fuera demonios. Jesús, ¿qué les dijo? O sea, yo no los conozco. No los conozco, porque yo no les estoy pidiendo cuentas de las tareas que hicieron o cuántas actividades tuvieron, ¿no? Ustedes predicaron mi nombre, pero nunca resucitaron muertos, nunca fueron a los lugares donde había desesperanza, nunca animaron a nadie, estuvieron rodeados de enfermos y no pudieron sanar a nadie. Entonces, Dios no nos llamó, ¿sí?, en Cristo Jesús para ser filosóficamente correctos o perfectos, amado. No, Él nos mandó a ser suministradores ¿de qué? De vida, cabeza y no cola, porque no hay mayor dador de vida que Dios, que nuestro diseñador. Dios no es dador de vida para darnos órdenes. O sea, Dios no viene aquí y nos pone una pistola, ¿verdad? O sabes que haces esto porque lo haces, ¿no? No, para nada.
Si Dios no lo hace, ni el mismo Cristo lo hizo, siendo la cabeza. Él suministra la vida y esa vida te hace rendirte a Él. Esa vida te hace servirlo, ¿ok? Entonces, bueno, voy a decir algo. La esposa no está para obedecer al hombre, ¿eh? No está para obedecer al hombre, ni el hombre está para mandar. O sea, si ni Cristo, te repito, lo hizo. Si hay una ilustración, respeto. ¿Qué dijo Pablo al último? ¿No? Miren, por lo demás, yo dije esto respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, familia, entiéndanlo. Hombre, ama a tu mujer como te amas a ti mismo, ¿no? Y mujer, respeta a tu marido. ¿Ok? Entonces, sí, hay un orden creacional. Claro, amamos a nuestra esposa, nuestros hijos, y hay ese orden creacional, porque tiene que haber el matrimonio, la familia, funcionar conforme al diseño de Dios, entendiendo lo que es cabeza, entendiendo lo que es líder, no líder. Yo no tengo problema con la palabra líder, pero ha sido, de verdad, muy, hasta dentro de los ambientes evangélicos, ha sido muy corrompida, la verdad, ha sido muy corrompida por una falta de entendimiento. Porque yo sé que, pues, la congregación donde estábamos antes, ¿no? Escuela de líderes, ¿no? Ahorita viene la ELA, liderazgo gobernante, pero ya es entendiendo lo que es esto, lo que es liderazgo gobernante, ¿no? Desde la cabeza. Así que, hay mucho que decir acerca de esto, mucho hablar. Algún día aquí un sábado nos venimos y preguntas y órale, ¿no? A darle. ¿Ok? Porque, amados, si no entendemos esto, entonces se pierde verdaderamente lo que se conoce, lo que es cabeza, lo que es ser cabeza. Lo que Cristo quiso decir, no tengo un lugar a donde reposar mi cabeza. Y pareciera que pudiera estar en X lugar, ¿sí? en alguna congregación. Pero si no hay esto, lo que hay es pura religiosidad, ¿ok? Eso es lo que hay, ¿no? Entonces tenemos que ser ese cuerpo donde Él venga a recostar nuestra cabeza. Porque cuando una iglesia tiene cabeza, no tiene líderes, lo que tiene es vida, suministra vida. Y los que recibimos esa vida somos responsables, ¿ok? Si vamos entendiendo este concepto de lo que es cabeza bíblicamente y que el Espíritu Santo nos lo revele, nos amamos unos a otros, nos sometemos unos a otros en el temor del Señor, nos respetamos en ese temor del Señor que es en reverencia, respetamos las funciones que Dios ha destinado en este organismo vivo, hablando ya como una organización administrativa. Claro, por supuesto, merecen honor, merecen respeto, porque, o sea, si son gobernados por la cabeza, están suministrando vida. Si están suministrando vida, fluye vida en nosotros. Fluyen estas expresiones que estamos viendo. Vamos a hacer un cuerpo psicológicamente fuerte. ¿Qué más? Espiritualmente fuerte, psicológicamente estable, físicamente sanos y económicamente con todos los recursos. Dios no está peleado con nosotros de que seamos prósperos, amados, de que tengamos economía. Dios sabe, ¿no? Cómo da también. O sea, no, Señor, quiero ser millonaria, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Quién no quiere ser millonario? Pero como, ¿para qué, hijita? ¿No? ¿Para qué quieres? O sea, ¿cómo lo vas a usar? ¿No? ¿Cómo va a ser? ¿No? Pero Dios quiere que vivamos bien, amados. Porque sí hay la posibilidad de vivir bien si estamos siendo hijos entendidos, si estamos viviendo esta temporada que nos ha tocado vivir y entender la historia, el entorno. Porque Dios no está ajeno, no está ajeno a lo que está pasando en el mundo, a todo lo que sucede. O sea, todo va.
Nosotros somos cabeza y tenemos que esa vida fluya. ¿Ok? Bueno, permíteme orar. Vamos a dar una palabra de oración. ¿Sí? Ya terminé. Si tienen alguna duda, aclaración, al final, pase. No, sí, de verdad, si tienen alguna duda o algo, con toda confianza pueden acercarse a Susana, a Leonel, a su servidora. ¿Sí? Ok, bueno. Si quieren cerrar sus ojos, si no hay problema, ¿no? Padre, alabo tu nombre, Señor, y te bendigo, Padre. Te bendeciré siempre, Padre. Siempre, Señor. Gracias, de verdad, muchas gracias por lo que tú estás hablándonos, Señor, en esta estación en la que nos encontramos. Muchas gracias, Padre. Yo anhelo y deseo que tu palabra que fluye de la cabeza, que es vida, Señor, que esa palabra, Padre, llegue a los corazones, se revele a los corazones, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que todo concepto mal entendido, Señor, toda estructura que ha sido mal establecida, Padre, empiece a ser derrumbada, empiece a ser quitada, a despojarnos de lo viejo, Señor, para que tú puedas recostar tu cabeza en este cuerpo, Padre, manantial de vida Cuernavaca, Señor. Y Señor, si todavía nos cuesta ¿cómo es esto? Porque empiezan a romperse paradigmas, empiezan a romperse improntas por la cultura de la que hemos venido, Señor, por lo que hemos tomado y ha configurado nuestra alma. Yo en esta hora, Señor, apelo al poder, Padre, que levantó a Cristo dentro de los muertos, Señor. A tu espíritu que lo resucitó, para que seamos resucitados, Señor, en donde tenemos que ser resucitados, en donde nuestro espíritu tiene que despertar, Padre, para ser, Señor, productivos, para que se produzca vida, para que se produzca luz, para que se produzca salvación, amado. Se produzca salvación en nuestros corazones, se produzca renuevo, Señor. Yo te pido, Espíritu precioso, por cada familia representada en este lugar, Señor, por cada matrimonio, por cada hijo, para que tu luz alumbre lo que tenga que alumbrar en el interior. Y que sea tu precioso Espíritu, Señor, ayudándonos a identificar de aquello que no ha funcionado y que seguimos, Padre, en la necedad de lo mismo. Por favor, Espíritu precioso, redarguye nuestros corazones. Convéncenos de aquello que ya es tiempo de hacer a un lado, de despojarse de eso y permitir que seamos edificados con lo nuevo, Señor, con esta nueva creación, con el nuevo hombre, con la vida nueva. Gracias te doy, Señor, porque hay receptores en este lugar. Y no importa, Padre, la edad que tengamos, jóvenes, niños, adultos, si ya estamos en la tercera edad, Señor, porque tú siempre nos das la misma oportunidad todos los días, Padre, de ser cabeza, de dar vida a aquellos que están alrededor de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Gracias. Yo te pido que si hay algo que ha sido estéril en nuestro interior y que no lo vemos, tú no lo muestres y traigas esa vida. Porque la cabeza que fluye y que suministra vida llega a todos los rincones de este ser integral, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas y tú quieres, Padre, que estas 4 expresiones de tu verdad, Padre, estén en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque nos estás llevando para poder ser ese liderazgo gobernante que necesita, Padre, el mundo, que necesitan nuestro hogar, nuestra propia familia, Señor. Te alabo, te honro, Señor, y agradecida estoy contigo por habernos dado
este lugar en donde somos convocados como familia, como hijos tuyos, Señor, como cuerpo, Padre, como hijos que son salvos, pero que también hemos entendido que hay gente que necesita esta salvación. Por eso que tu palabra haga la obra que tenga que hacer en cada uno de nuestros corazones, Señor, y ser productivos, Padre, de esa vida misma, Señor. Y gracias porque ya hemos sido bendecidos en Cristo y que la expresión de esta bendición también, Señor, sea una realidad poderosa en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén, Señor. Amén y amén, Padre. Muchas gracias.